Hola amigos, mi nombre es Ernesto Oliverio, bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso del Laravel. En la clase de hoy vamos a realizar lo que es el detalle de los libros, vamos a incluir lo que es un foro en nuestra página y a su vez vamos a trabajar con lo que son las fechas. Entonces, en primera instancia vamos a trabajar con fechas. Por ejemplo, cuando yo solicito, tengo aquí mi página, y si yo solicito una categoría, por ejemplo la categoría alerta, al dar clic ahí me aparecen los libros. Entonces, ya esos libros, una vez que están creados, yo los puedo ir filtrar, ya sea por públicos, y si estoy registrado, también filtro los privados. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera saber cuándo fue creado un libro? A veces cuando echamos un comentario en una página web, nos sale tal persona comentó hace 10 segundos, hace 50 segundos, hace 1 hora, hace 2 horas. Entonces, este uso de fechas, Laravel las incorpora a través de la librería Carbon. Entonces, la librería Carbon es la que me hace que yo maneje fechas de una manera mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo voy a manejar fechas aquí con Laravel a través de Carbon? Pues para manejar fechas con Laravel a través de Carbon, simplemente yo voy a utilizar los resultados de los timestamp o de los datatime y los voy a poder procesar a través de esta librería porque ya viene inmersa en el proyecto. Entonces, si yo digo que quisiera imprimir la fecha aquí, vamos a hacer el ejemplo. Después de visualizar, voy a poner un mensaje que diga creado tal fecha. Entonces, eso implica que yo debo agregar una partición nueva en el Toonby. Pero aquí yo puedo, si yo agrego una variable nueva en el Toonby y donde lo estoy utilizando, no le invoco, me va a dar un error. Ejemplo. P, vamos a crear un nuevo bloque y le voy a decir que aquí va a poner con negrilla, con B, algo llamado creado, dos puntos, espacio. Entonces voy a definir una variable nueva que se llame date. Si yo hago eso y yo invoco a dicha librería, por ejemplo aquí actualizar, me va a dar un error que no existe la variable date. Y eso va, y si yo vengo ya puedo declararla aquí y no pasó nada. Pero ¿qué pasa si yo estoy utilizando este componente en más de una vista? Entonces ahí va a generar ese mismo problema y voy a estar que ir en cada vista donde llamo ese componente agregando esta nueva variable. Si quiero evitar eso, Laravel me proporciona de una variable por defecto llamada slot. Entonces, por lo tanto, la variable slot es una sola vez que yo la voy a poner. Esta variable es por defecto. Si no viene, simplemente no la utiliza. Entonces, sería así. Veo que sale el mensaje creado. Pues el creado también debería viajar con el slot. Entonces vamos a poner esto de aquí. Así. Entonces, si yo actualizo mi página, no pasó nada. Pero por defecto yo ya tengo una nueva variable para trabajar. Entonces la variable slot es una variable por defecto de los componentes del Laravel. Entonces, como ya sé que tengo el slot aquí, simplemente lo vamos a invocar donde estoy poniendo los componentes. ¿Cómo lo invocaría? Poniendo lo siguiente. Slot. Y nuestro componente se llama slot. Ese es punto 1. Yo lo puedo ubicar de dos maneras. Vamos a hacer la primera forma. Slot, coma, y aquí yo puedo poner el HTML y no pasó nada. Pero yo también puedo, si yo tengo bastante HTML que quiero incluir en ese div, yo lo puedo hacer de otra manera. Primero vamos buscando así. Si yo pongo de esa manera, simplemente actualizo. Como veo que está doble llave, eso significa, según clases anteriores,
de que me está leyendo más no interpretando HTML. Entonces, si yo quiero que me interprete HTML, debo poner llave con signo de admiración. Entonces, ejecutamos nuevamente y veo que ahí sale la palabra creado. Y ya con eso yo puedo estar trabajando mis componentes. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo bastante HTML? Va a ser un poco tedioso estar escribiendo aquí. Pues si yo tengo bastante HTML, yo debería hacer esto. Slot arroba en slot. Y aquí adentro pongo el HTML que yo deseo. Esa es la otra manera. Si yo ejecuto, voy a tener el mismo resultado. Esto es cuando tengo varias líneas de HTML y no quiero ponerlas en una sola línea porque puede ser tedioso. Puedo crear una tabla que mi componente sirva para llenar partes de un formulario. Entonces va a tener varias cajas de texto. Entonces va a ser tedioso estar poniendo en una línea con las comillas dobles. Entonces, por ese sentido, es el slot en slot. Esas son las dos formas de presentar a través de slot. Y la otra forma de poder presentar ese mismo mensaje sería así. Yo le borro y actualizo. Como es una variable por defecto, Laravel sabe que en lo que está fuera de los slots automáticamente pertenece a una variable llamada slot. Eso es lo fantástico que trae el framework. Entonces, él ya sabe que si yo no le pongo el arroba slot, él ya sabe que ese código HTML que está ahí va a estar incrustado en la variable slot por defecto. Ya, pero no, a mí no me gusta poner tan recomendable esto de aquí porque ya va perdiendo lo que es la sintaxis del componente que estoy creando. Entonces yo por lo general acostumbro a poner entre variables slot. Pues esas son las tres maneras para poner slot en una sola línea, slot en slot cuando voy a utilizar varias líneas o simplemente no le pongo nada y ya Laravel sabe por defecto que debe irse a esta variable slot. Ya, esa es la manera como utilizar slots en los componentes. Pues bien, yo aquí le voy a poner en dos líneas y le vamos a poner aquí la fecha. ¿Cómo represento yo la fecha? La fecha está representada por boop y el componente create at. Si yo ejecutaría eso en pantalla, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos esta fecha. Esta fecha es legible si yo fuera un administrador, pero al usuario no le va a poner eso porque ya no es tan amigable a la vista del usuario. Entonces, para poder corregir esa parte, ahí nace lo que es Carbon. Entonces, ¿cómo voy a utilizar Carbon en mis vistas? Pues yo puedo irme al sitio oficial de Carbon, que es nextbot.carbon, carbon.nextbot.com. Y aquí me ingreso a lo que es una API para extensiones de datetime, perdón. Entonces, estas fechas datetime yo las puedo manejar a través de Carbon. Por ejemplo, en Laravel, como ya esté inmerso, yo debo hacer lo siguiente. Yo puedo poner, vamos a hacerle aquí un espacio y quisiera imprimir la fecha de hoy. Entonces yo simplemente pongo Carbon slash /carbon 2 puntos now, que me dé la fecha de ahorita. Y yo vengo y actualizo. Obtengo el datetime de la fecha de ahorita. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Entonces, ya eso me ayuda a poder trabajar con fechas. Entonces ya veo que tengo aquí mi fecha de Carbon Now. Pero yo estoy observando también de que Laravel me provee de una visualización mucho más sencilla.
Si yo estoy trabajando con fecha y le quiero presentar eso a las personas, yo veo que aquí hay algo que se llama This for Humans, que significa exponer nombre a la fecha, hace 1 minuto, hace 2 minutos. ¿Cómo veo más a detalle todo lo que puedo hacer con el tratamiento de fechas? Poniendo documentación. Aquí está todo lo que yo puedo hacer con las fechas. Puedo sumar fechas, eliminar, aumentar, copiar registros, sacar el mínimo, el máximo. Es bastante interesante esta librería. Nosotros vamos a utilizar ahorita esta librería para que esté de manera global. Entonces, yo puedo poner carbon node y le voy a poner un atributo llamado this for humans. Con poner this for humans, vamos a ponerle aquí, acá también. Con poner la palabra this for humans, yo voy a experimentar el siguiente cambio. Hace un segundo. Está un segundo atrás. Eso es la presentación de Carbon. Entonces, este mensaje de aquí, a veces para el usuario es tedioso estar poniendo Carbon /Carbon. Cuando yo tengo este tipo de casos, yo puedo hacer global mi clase. ¿Cómo la haría global? La puedo hacer global a través de config app. Entonces yo puedo especificar aquí en config app, porque si yo me voy a hacerle clic derecho, yo puedo ir a la definición de Carbon. Aquí está el namespace de Carbon. Y es simplemente tratamientos con las fechas. Él juega con las fechas y hace las diferentes peticiones que le dé el usuario. Entonces, si yo quiero estar trabajando con Carbon, yo me puedo ir a lo que es config, la carpeta config app. En config app yo puedo poner global una clase, como habíamos visto cuando era alert manager, que teníamos el problema de global. Lo puedo poner aquí diciendo que voy a poner global la palabra carbon y le voy a decir que pertenece a carbon / carbon class. Con poner eso yo ya estoy haciendo global dicha clase. Es decir, que toda esta representación de aquí está bajo el alias carbon. Entonces con eso, de haberlo puesto en config app, yo ya puedo quitar esto de aquí y sería de esta manera. Entonces daría el mismo resultado. El alias es un simple nombre que le doy a una clase. Por ejemplo, le puedo poner aquí un ejemplo. Vamos a ponerle dame fecha. Y aquí en app le voy a cambiar carbon por dame fecha. Si yo actualizo, obtengo lo mismo. El alias es simplemente un nombre que yo le doy a mi clase. Por eso aquí les estoy poniendo, por ejemplo, dame fecha, y dentro de las vistas yo ya utilizo la palabra dame fecha. Ya, ese es un truco que se puede hacer con los alias. Vamos a ponerle atrás y ya está. Entonces yo puedo hacer esta información y ya automáticamente tengo la fecha de datos. También, ¿qué más puedo hacer con Carbon? Con Carbon supongamos que yo quiero a ver, veamos por aquí. Le quiero añadir un año o le quiero añadir fechas. Entonces vamos a poner aquí Carbon, control F, add. Ya, entonces aquí a Carbon yo le puedo añadir años, le puedo añadir meses, puedo hacer restas, multiplicaciones. Entonces vamos a añadirle a Carbon días. Entonces hacemos una prueba. Carbon now.
le añade 29 días y lo presenta para visibilidad de humanos, es decir, para que sea legible. Entonces le voy a poner dentro de 4 semanas. Ahora, como veo que está apareciendo en inglés, yo estoy trabajando en español. Entonces el carbon debería adecuarse a la localidad que yo estoy especificando, al local. Entonces, si yo quiero hacer eso de ahí, yo tendría que estarle poniendo lo que es el set local. Es decir, a carbon setearlo con la variable set local. Pero ese código yo tendría que estarlo poniendo cada vez y cuando yo utilice la librería carbon. Es algo que no está bien. Entonces, si yo quiero ponerlo global también, así como en app van los alias, acá los providers también son clases que se levantan con el aplicativo. Entonces, lo que yo pongo en un provider va a estar global para todas las operaciones. Entonces, aquí pongo el app service provider. Esto aquí, la clase provider la vamos a ver más a fondo cuando nos toque ver cuando creemos los composer view. Pero aquí yo tengo un método llamado boot. El método llamado boot, yo puedo hacer uso de mi clase provider. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? En primer lugar, voy a importar la librería carbon. Por lo tanto, va a ser use carbon /carbon. Y ya tengo importada la librería. Ahora tengo que especificar la localidad. Entonces, aquí encontramos algo llamado set local. Entonces, yo especifico aquí set local. Como estoy diciendo que si yo pusiera así por defecto inglés, es lo que me viene en Laravel. Si yo especifico aquí entonces yo tendría ahora dentro de 4 semanas. Ya me lo tradujo. Pero yo veo que no hay una relación entre este nombre, y aquí puedo poner cualquier elemento, y la aplicación de configuración de fecha global del sistema, que la tenemos en alconfig app. Entonces yo debería por defecto setearle a este señor que está aquí, al local de config. Entonces yo tendría que poner simplemente aquí, voy a borrar eso y vamos a poner config, entre comillas simples, les voy a poner app, o sea que de la carpeta config se vaya al archivo app, al key llamado local. Lo copio, punto y lo pego. Entonces ya con eso yo pongo una configuración global en español, él ya coge aquí español. Si yo pongo una configuración global en inglés, pone aquí inglés. Si yo pongo una configuración global en francés, pues pone idioma francés. Entonces ya hay una correlación entre los dos. Si veo, no se ha afectado de ninguna manera. Entonces de esa forma yo tengo ya global lo que es mi seteo de carbon. Ya tengo un alias para no estar poniendo carbon /carbon. Y ya con eso puedo realizar los trabajos. Ahora, yo quiero convertir este datetime que me apareció en carbon. Por defecto ya Laravel lo trae inmerso. Como trae inmerso esa librería, yo simplemente le digo que aquí voy a poner este atributo. Pongo D4Humans. Al actualizar, ya le puso de manera rápida la fecha. Creado hace 2 semanas. Entonces aquí le pongo creado dentro de 4 semanas. Entonces ya con eso ya veo que yo puedo capturar la fecha del momento, aumentarle datos, días y ponerla por visualización de humanos. Si yo quiero representar de manera tradicional porque ese registro lo voy a guardar en la base de datos, pues le quito el D4Humans y simplemente me saldrá el valor. Ya, ese es el trabajo con las fechas que hace Laravel.
lo hace de una manera sencilla a través de Carbon. Entonces ya le puedo eliminar esto de aquí, que era para explicarles. Y obtenemos ahora esta información. Este libro fue creado hace 2 semanas. Entonces me voy a ingresar al sitio. Admin. Pongo la super clave. Entonces me voy aquí a categorías. Alerta. Y veo que aquí está creado hace 2 semanas. Y en la fecha de acá no pone nada. ¿Por qué sentido? Porque yo no estoy invocando a lo que es el slot. Entonces veo que está funcionando de una manera correcta. Entonces simplemente lo que hacemos es llevar esta variable acá. Actualizamos. Y tenemos ahí los elementos. Este libro fue creado hace 1 semana. Y el elemento de acá fue creado hace 2 semanas. Entonces ya con eso tenemos una pequeña información para las fechas. Pues bien, ahora vamos a crear nuestra pequeña ruta. Cuando demos clic aquí, yo voy a presentar una información donde esté el detalle del libro y yo pueda comentar. Entonces, el trabajo de los comentarios lo vamos a hacer con un aplicativo web que se llama Disqus. No sé si ustedes habrán encontrado alguna vez, por ejemplo, los Disqus. Disqus es lo número 1 para poder hacer comentarios en internet. Entonces, todas las aplicaciones, por defecto, la mayoría ya en general, ya no está programando lo que es un foro en línea, sino que utilizamos Disqus. Disqus se encarga de almacenar toda esta información. Disqus me mantiene estadísticas de lo que me han comentado los usuarios y lo mejor de todo que le gustan a las personas, que es gratis. Entonces, obviamente si yo quiero ya más información detallada, si quiero almacenar miles y miles de información, pues ahí ya haría un pago, pero los pagos son simbólicos. Pero Disqus es la herramienta perfecta si yo tengo un sitio pequeño. Entonces, vamos a hacer una vista y le vamos a incorporar después Disqus. En Disqus yo simplemente lo que haría es un pequeño registro. Yo ya tengo una cuenta creada. Pero si ustedes no tienen cuenta, le ponen aquí login y se registran con cualquiera de estos señores. Se pueden registrar con Facebook, con Twitter o con Gmail. O simplemente hacen un registro de datos. Ya, entonces yo puedo registrarme con cualquiera de ellos. Voy a proceder a registrar. Ya estoy ingresado en lo que es Disqus. Y con Disqus yo ya puedo empezar a trabajar y crear mi sitio. Ya, entonces ya lo vamos a ver más a detalle. Primero vamos a hacer nuestra vista. Entonces, una vez que yo tengo esta información, aquí en el dato vamos a crear una vista nueva. Entonces a esa vista la vamos a llamar categoría Books Detalle. Entonces vámonos a ir a las rutas y vamos a crear una nueva ruta aquí llamada Category Books. Se va a alimentar de 2 variables. Vamos a poner aquí Detail. Category Books Detail. Aquí tengo el nombre de la ruta, se llama Category Book Detail. Y simplemente ahora vamos a programar esta función. Me voy al Home Controller. Y le vamos a agregar ahora una función nueva llamada Public Function
category books detail. Y aquí también la tendría que agregar. Pero esto se está tornando un poco tedioso estar agregando así las funciones. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, voy creando una nueva, tengo que agregarla aquí abajo y agregarla aquí arriba. Entonces, ¿por qué? Porque estoy haciendo las excepciones. Pero así también como hay excepciones, hay que manejar estrictamente para funciones específicas. Para ese caso existe la palabra only. Entonces tendríamos que poner simplemente aquí index. Perdón, only. Entonces él ya sabe que solamente va a funcionar ese middleware de autenticación para only. Para el resto, no. Esa es la ventaja. Si yo actualizo, no hay ningún problema, me deslogueo. Voy a las categorías y no hay ningún inconveniente. Puedo seguir viendo la información. Ya, entonces estos son los datos que yo puedo trabajar aquí. Entonces con only yo le digo estrictamente tal función va a recibir el middleware de autenticación. Pues bien, ya tenemos aquí el category books y se va a alimentar de un request. Se alimenta de un request. Y dentro de ese request yo voy a tener lo que es la categoría. Y voy a tener lo que sería el elemento del libro. Entonces, como va a tener la categoría, yo tendría aquí una funcionalidad que sería el request. Vamos a poner aquí objbook. Va a ser el S y va a ser igual a boop find. Por lo tanto, debería estarlo importando aquí. Use app. Use app boop. Entonces ya una vez que importo aquí el elemento, yo aquí debería especificarle ahora find request. Y yo he especificado la URL llamada. Vamos a ponerle de momento ID. Entonces aquí le vamos a poner ID. Entonces la ponemos que find or fade. Es decir que si no lo encuentra me bota error 404. Entonces con eso ya me voy ahorrando lo que son las preguntar si está nulo o no está nulo. Entonces simplemente si no lo encuentra 404. Una vez que me encontré el objeto, de momento lo vamos a presentar. dd objboot. A category books, pues ahora ya no le voy a poner aquí en la ruta un numeral, sino que ahora vamos a poner route. Y vamos a decir que él va a la ruta. Vamos a ver las rutas que es en web. Nuestra ruta se llama category book detail. Vamos a copiarla. La vamos a pegar aquí. Y voy a pasar los parámetros. Pero en esta ocasión me encuentro que ya tengo más de un parámetro. Entonces cuando quiero pasar más de un parámetro utilizo corchetes, un array. Entonces el primer parámetro a pasar sería boop slug, que sería el slug del dato, perdón, sería obj category slug, porque es la categoría que le estoy pasando. Aquí tengo el objeto category. Entonces lo vamos a pasar aquí abajo también. Category slug
Y el segundo parámetro sería el obj, sería boop id. Entonces yo le estoy pasando dos parámetros. Si quiero pasar tres parámetros, pues una coma y el tercer parámetro. Entonces actualizando, yo veo aquí que ya tengo la información y se va al elemento. Entonces, de la misma manera, es más interesante verlo por un slug al que estarlo viendo así. Así no se ve bien. Con un 2, un 3, un 4. Porque le estoy dando ya elementos ya un poquito feitos a mi aplicativo. Entonces, asimismo, como a categoría lo puse con slug, a books también lo puedo poner con slug. Simplemente haríamos lo siguiente. Category voy a copiar los slug de category y los voy a pegar en boop. Primer punto. Así como los copié, también yo necesito las categorías, copiar estos dos señores, slugable y los helper, que son las importaciones de las librerías. ¿Qué más necesito? Necesito especificarle a este señor la función slugable de cómo va a estar construido ese libro. Entonces vamos a ponerlo por aquí, antes de las relaciones. Y le voy a decir que este señor se va a construir con el título. Perfecto, ya tenemos ahí el slugable. Eso significa y demanda que yo necesito crear en la base de datos un campo llamado slug. Entonces vámonos a la base de datos. Vámonos a base de datos. Me logueo. Y vamos a abrir lo que sería curso de Laravel. Nos encontramos ahora con los books, los libros. Vamos a hacerle una pequeña modificación. Vamos a agregarle una columna llamada slug. Entonces vamos a ir a estructura y le vamos a agregar una nueva columna. Agregar una columna después de user ID. Y esa columna se va a llamar slug. Va a ser varchar, le vamos a poner 250. Default nulo. Y save. Entonces ya tenemos nuestro elemento creado. Tenemos nuestro slug creado. Entonces, yo el slug que ya lo estoy creando aquí, yo puedo mandarlo a funcionar de acorde a la categoría. Entonces tendría que mandarlo a buscar por categoría, donde el nombre y la categoría me sean ese valor, porque yo no lo puedo mandar a buscar por slug directo, porque ¿qué pasa si yo tengo dos libros llamados matemáticas? Entonces él va a ir a buscar por slug y me trae ese nombre, pero como son de dos categorías diferentes, va a haber un error. Entonces el extraer esos elementos ya lo vamos a ver cómo sería. Pero en primera instancia yo tengo aquí lo que es el slug. Tenemos el slug ya creado y voy a proceder a ponerle los nombres ahorita a mano. Si el slug sería Baldor, sería matemáticas, sería prueba, aquí sería U, I, G, J, H,
Bien, ya tenemos ahí nuestra información. Entonces acá, como ya se hizo slug, simplemente a category book le vamos a poner también slug. Veamos qué sucede. Aquí al web también le vamos a cambiar ahora el parámetro y se va a llamar slug. Él recibe book slug. Recibe un parámetro ahora llamado book slug. Y aquí en el home control le vamos a cambiar. Vamos a hacer un dd de request book slug. Probemos. Veo que ya ahí ya se va por este nombre, matemáticas, y aquí tengo mi slug. Ya el aplicativo está más dinámico. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a decirle ahora que va a irse por lo siguiente. Va a decirle, va a sacar primero la categoría. Voy a extraer la categoría. Una vez que extraigo la categoría, que ya tengo aquí la categoría extraída, yo le vamos a ponerle aquí un nombre más específico, ¿no? Porque este slug como que no está bien. Vamos a ponerle category slug. Y acá también le vamos a poner category slug. Entonces ahí sí. Y acá sería book slug. Bien, tenemos aquí category slug. Ya extraigo la categoría. Entonces si no existe esa categoría, él viene y trona la aplicación, no sale 404. Entonces ahora vamos a sacar lo que es el libro. Entonces aquí sería lo siguiente. Ya no puedo utilizar el find or file ni el find slug or file. ¿Por qué? Porque el find slug lo único que está haciendo es mandando a buscar una información. Te manda a buscar un dato si existe o no te existe ese elemento. Entonces no es de ayuda ahorita esa información. Ahora lo que tendríamos que hacer nosotros sería agregarle más información para estas condicionales. Entonces, si yo quiero agregarle más información a estas condicionales, pues vamos a construir un query. Entonces vamos a ver cómo construiría un query. Quiero extraer los libros cuyo elemento category. Vamos a ponerle aquí category ID. Si mal no recuerdo se llama elemento categoría. Category ID. Sea igual al elemento obj category en su parte de ID. Entonces ya tengo extraído ese ID. Ahora vamos a ponerle un AND. ¿Cómo sería el AND? Otro where. Where slug, o sea el campo slug de book, sea igual a request en su parte llamada book slug. Y una vez que está esa información, simplemente le ponemos first para que extraiga el primer objeto y lo imprimimos. Vamos a ver si funciona. Pongo matemáticas. Correcto, me he extraído el libro de matemáticas. Vamos a ver los atributos. Y tenemos el libro de matemáticas. Actualizamos, visualizamos y tenemos el libro de matemáticas. Si yo le cambio uno de estos elementos, me dice que es nulo, que no existe.
Entonces acá ya simplemente hacemos una validación. Podemos poner lo siguiente, obj-boop, ponerle sí, obj-boot es diferente de nulo, perdón, si es equivalente a nulo, entonces abort 404. Entonces si le pongo elemento aquí me dice objeto no encontrado. Entonces veo que está funcionando de una manera correcta nuestra función, pero aquí viene otro dato, otro tic. Esta función de aquí como que no sería bien estar poniendo a cada rato este nombre de aquí. Entonces, si yo analizo mi clase, yo digo que hereda de una clase llamada controller. Entonces controller, yo puedo aquí crear funciones utilizando herencias. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Aquí pondríamos public, porque quiero que sea accesada desde el hijo, function, y le vamos a especificar un nombre. Found. Existe un objeto. Entonces, él va a ejecutar este elemento y va a preguntar si ese objeto es equivalente a nulo. Pone abort 404. Entonces estoy trasladando la función de controlador, la estoy trasladando a su padre. Entonces cuando él va a decir, ¿lo encuentra? Vamos a ponerle not found mejor, para ser más entendido. Si es por 404, es decir que no lo encontró, 404. Entonces acá simplemente le pondríamos lo siguiente. This not found obj-boop. Y ya con eso no estoy poniendo estas líneas aquí. Y ahí se ve como más elegante. Si yo actualizo, no tengo ningún error y obtengo el mismo resultado. Ahora, yo no lo hago que exista y sale ese elemento. Entonces es más elegante trabajarlo de esa manera. Entonces vámonos a las categorías. Y tenemos aquí diciendo que si carga un objeto y por algún motivo ese objeto no existió, pues lo elimina. ¿Por qué sentido le puse where aquí, dos where? Porque recordemos que el slug, si bien es cierto, me crea el nombre. Pero en categorías yo iba a tener un solo slug único. Pero libros yo no puedo poner slug único porque yo puedo poner, alguien puede poner un libro llamado Matemáticas 1 y otra persona también puede poner un libro llamado Matemáticas 1. Entonces yo no puedo poner slug único porque le estaría obligando al usuario a que esos nombres no sirven. Entonces aquí lo que hacemos sería crear los slug y entonces una vez que crea el slug simplemente viene y pone aquí lo valida por los dos. Entonces es preferible validarlo en este caso por los dos. Porque puede ser que me ponga matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Pero es preferible siempre validar por el slug y por categoría. Ahora, ¿qué pasa si yo creo otro libro llamado matemáticas? Pues hagamos la prueba que está sucediendo. Entonces yo me voy a registrar, perdón, a ingresar. Admin. Ingreso. Voy a crear un libro. Y ese libro lo voy a llamar matemáticas otra vez. Voy a poner segunda edición.
Una categoría que era de categoría, vamos a ver qué categoría es. Matemáticas pertenece a la categoría 45, que es de alertas, si mal no recuerdo. Si no, después le corregimos. No va a ser privado y va a llevar una imagen. Y guardamos. Perfecto, ya tenemos el libro guardado. Ahora vamos a verificar en la base. Matemáticas, vemos que le ha creado un slug. Como estoy repitiendo, me le crea automáticamente un número 1, 2, 3. Entonces, yo también lo podría haber buscado directamente así. Ya queda a consideración de cada uno, cómo quisieran hacer la búsqueda. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos métodos es válido. Ponemos find, slug or find. Ya, entonces cualquiera de los dos métodos es válido. Que lo busquen así o que lo busquen así. Les voy a dejar las dos opciones si la quieren, si quieren implementar una de ellas. Se lo voy a dejar comentado aquí para que tengan de referencia. Entonces el slug yo lo puedo hacer de dos maneras. Aquí la quise hacer, ¿qué pasa si lo quiero hacer por filtro de objetos? O lo quiero hacer por ya las clases propias del slug. Entonces, como estamos observando, el slug ya me está creando una opción aquí nueva. Entonces, simplemente lo que hago es utilizarla. Si yo repito el slug, él me la va poniendo un número por defecto. Entonces, si yo actualizo mi código, vamos a actualizar categorías, alertas. Tengo aquí dos libros. Y aquí tengo, este es matemática 1 y este es matemáticas. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Pues bien, ahora ya como sabemos cómo podemos utilizar slug, lo puedo y ahí ya la primera manera era utilizando categorías. La segunda forma ya es ya sería así. Solamente esta línea. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa es el book slug. El de acá es si yo quiero hacer un filtrado. Si quiero sacar la categoría primero y después hacer el filtrado para estar bien seguro de que ese slug pertenece a esa categoría. Pero ya como estamos viendo, el paquete me los duplica los números de los slug poniéndole el mismo nombre y un postfijo. Entonces ya no sería necesario. Pero si en algún dato ustedes quisieran hacer por filtros, pues el de acá abajo sería el código. Pues para este ejercicio sería este de aquí. Una vez que tenemos extraído el libro, simplemente lo único que hacemos es llamar a la vista y pasar ese libro. Entonces vuelvo y repito. Si yo quiero extraer por filtros, es decir, por condicionales, yo haría esto de aquí. Aquí no le estoy tomando asunto a la función findSlut, sino que le estoy diciendo que quiero hacer un filtro por la categoría y por el slug que sea tal y que extraiga el first. Ahí obtengo un objeto. Ese noFound que le puse, pues no me va a servir más adelante para cualquier programación en la cual yo quiera validar si un objeto existe o no existe. Como veamos, está en la clase controller directamente, es decir, que todos los controladores que crea a partir de este momento y los que ya he creado tienen esa función accesando por noFound. Entonces, esta opción de aquí es cuando quiero hacer por filtros. Y la primera opción es extrayendo directamente. Pues bien,
Ahora me resta simplemente llamar a una vista. Vamos a llamar a una vista y le vamos a decir que esta vista se va a llamar Category Boobs Detail. Y simplemente le voy a pasar como parámetro obj boob. Entonces le pasamos el obj boot y esto indica que debo crear en el frontend, yo debo crear una nueva vista. Nos vamos al frontend, nuevo, guardamos, .blade.php. Ahí tengo mi nueva vista, lista para trabajar. Category boobs, lo voy a proceder a copiar, control C, y se lo voy a pegar ahora a boobs detail, control V. Entonces vamos a hacerle ciertas variantes a category boobs detail. Por ejemplo, category book detail no me lleva nada de esto de que los libros privados, libros públicos, él no lleva nada de eso. Aquí sería obj-book. Estoy indicando que quiero el título de ese libro. Él no lleva formulario porque no me va a hacer ninguna búsqueda. En el panel body, él va a poner detalle del libro. Detalle del libro. Y aquí simplemente vamos a agregar unas imágenes. Vamos a decirle vamos a añadir el componente de miniatura. Quitamos ese for else. Y le vamos a añadir aquí una imagen centrada. Le vamos a indicar aquí, por ejemplo, img. Vamos a ponerle, vamos a irnos a Bootstrap. A layoutit.com. Y en layoutit.com, pues yo tengo aquí algo interesante, como lo es los componentes. Y aquí tenemos las vistas en miniatura. Esto fue lo que nosotros utilizamos para el ejercicio del componente. Y también tengo otros señores, los media objects. Entonces vamos a ver si utilizamos uno de ellos. Vamos a poner descargar, continuar logueado. Veo que aquí utilizo una clase llamada media body, y pongo el título. Entonces me va a servir de este código. Voy a copiar y voy a indicar aquí. Sería media shref que le he puesto ahí, no va a llevar nada, y la imagen no va a llevar tampoco un alt. La imagen sería este CRC que está aquí. Lo copiamos y lo pegamos acá. Sería el media object. Ahora vámonos al media body, que sería el cuerpo del elemento. Este media heading me hace como una especie de título. Poner aquí título.
Estoy simplemente ahorita cambiando los datos. Aquí sería objbook título. Y tabulamos para cerrar el H4. Y esto que está aquí en nombre sería la descripción. Sería descripción, era código HTML, por lo tanto vamos a interpretarlo. Y aquí ponemos objbook. Y este sería el description. Una vez que tengo esta descripción, pues simplemente cierro los div. Y cierro el otro div. Ya borro este componente porque ya vi la información que necesitaba. Vamos a copiar este señor de aquí. Y actualicemos para ver cómo se vería. Entonces, actualizando, quedaría así. Entonces ya nos toca centrarlo, acomodarlo. Entonces, veamos cómo le podemos centrar. Y aquí después de descripción, vamos a darle un BR. Y vamos a poner el creado. Creado en tal fecha. Ya simplemente estoy arreglando la presentación nada más. Ya, ahora sí, veamos aquí esta información, cómo lo podemos arreglar. Pues veo que aquí está un media, entonces vamos a meter este media dentro de otro div. Bootstrap se basa en puras capas, por lo tanto es puro div. Entonces aquí ponemos class y le ponemos row. Veamos cómo se ve con un row. Ya se vio feito. Vamos a ver cómo le podemos poner. Sería col menos lg menos 12. Veamos ahí cómo se ve. Y ahí se ve mejor. Entonces ahí tenemos los elementos que transforman ese dato. Ya, ¿qué más tenemos por aquí? Veo que este div lo está poniendo todo en el centro. Entonces aquí le vamos a hacer ahora text. Ponerle left, que está a la izquierda. Ahí sí. Ahí tenemos nuestro pequeño libro. Aquí le vamos a poner, en vez de matemáticas que sea el nombre solito, le vamos a poner algo que diga con B. Diga título. 2 puntos. El título. Aquí le vamos a poner una descripción. Una descripción. Ponemos B y ponemos descripción. Veamos cómo se ve. Ponemos descripción, 2 puntos. Y ahí. Entonces ahí tendríamos ya nuestra información ya detallada. Ahora, ¿qué más necesitaríamos? Necesitaríamos ponerle el usuario que lo creó, porque el libro también pertenece a un usuario. Pues entonces aquí le vamos a darle otro nombre. Ponerle aquí B. Creado por, le vamos a poner. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Una coma. Y aquí vamos a poner objbook.
y le vamos a especificar aquí objbook y le vamos a especificar aquí el user y se llama email. Se creó por el test del correo hace 14 minutos. Perfecto, ya tenemos ahí nuestro detalle del libro. Sin ningún problema, ya está funcionando nuestro código. Ahora viene lo interesante. Si yo quiero ponerle un foro para que los usuarios comenten aquí, la parte más sencilla, ya con esto terminaríamos la clase de hoy, sería obviamente habernos registrado en Disqus. Y aquí en disqus.com, una vez registrado e iniciado sesión, ponemos admin create. Entonces él me va a presentar la creación de Disqus. Entonces yo le voy a poner un nombre a mi discusión y le vamos a poner, por ejemplo, Larabook. Así se llama mi sitio. Aquí le vamos a poner que sea de entretenimiento. Pongamos que sea de entretenimiento. Que el lenguaje nativo le ponemos español de México. Crear sitio. Repito, en Disqus una vez iniciada sesión pongo admin create, le pongo el nombre al sitio y le pongo la categoría y el lenguaje de México. Pongo crear y se me crea la discusión. Pongo aquí go y aquí me aparece cómo insertar dicha discusión en mis códigos. Pues como yo no poseo aquí ninguno de ellos, pues yo simplemente pongo código universal. Entonces código universal, le doy clic aquí y me dice que simplemente yo debo copiar este código. Entonces control C a ese código y me voy a mi página. ¿Dónde lo voy a ubicar? Pues lo vamos a ubicar, vamos a darle tabulador a esto para poder entender un poquito. Lo vamos a ubicar dentro del body. Entonces vemos aquí en este espacio dentro del body, el body cierra aquí abajo, lo vamos a ubicar aquí. Simplemente damos un par de enter y le pegamos. Entonces eso sería todo. Si yo actualizo al señor Disqus, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente. Una discusión ya para que el usuario pueda comentar. Escribimos algo, ponemos hola, posteamos y ahí quedó el hola. Ahora yo me voy a ir a otra categoría. Me voy a ir que sea la categoría 1. Aquí no hay nada. Por ende no sale ningún comentario. Entonces Disqus ya sabe que se enlaza con la URL. Me voy a la categoría 2 obviamente y sale el hola. Entonces con eso yo he agregado comentarios a los libros. Y de esa manera ya está más fácil poder trabajar con elementos. Ya, esa es la ventaja que me da Disqus. Simplemente me registro, admin create y pongo los elementos aquí. Ahora también me dice que si yo quiero agregar más información, pues puedo ponerle un contador. Vamos a ponerle aquí un contador. A ver qué pasa. Justo aquí donde está iniciado el script, pues le vamos a dar un enter y pegamos ese script. Y tendríamos ahora lo siguiente. Vamos a actualizar nuestro código nuevamente. Y ya tenemos que tenemos un comentario. Y aquí está la persona que está logueada. Y aquí tenemos el Larabook. Y él ya de forma rápida me pone lo que son las funcionalidades, ¿verdad? Entonces ya con eso yo puedo trabajar con con un sitio de Laravel y agregándole un campo de comentarios. Obviamente necesito estar conectado a internet por Disqus, porque él se enlaza a lo que es la página de Disqus y yo de aquí ya puedo administrarlo. Yo como estoy logueado ahorita en Disqus, simplemente le doy clic aquí en Laraboop y aquí puedo darle clic en donde dice curso Laravel y puedo ver la información de los usuarios que hayan comentado.
en qué parte ellos me comentaron. Yo puedo obviamente compartir ese comentario, ya sea en cualquiera en Twitter, Facebook, o simplemente ir a mi perfil y a ajustar los que son los comentarios en cada una de las discusiones que yo he tenido. Entonces es una gran ventaja esta aplicación de internet. Entonces ya con eso simplemente tenemos ya nuestro código. Que hemos hecho la clase de hoy, ya pasé un repaso final. En la clase de hoy lo que hicimos fue ir a... Perdón. La clase de hoy lo que hicimos fue ir a las categorías. En categorías empezar a programar lo que era el visualizado. Pero antes de eso trabajamos con lo que fueron las fechas, utilizando lo que es Carbon. La pusimos de manera global en el app provider. La pusimos de manera global para las vistas a través del alias. Configuramos la localidad en el app service provider y la presentamos con el Dig4Humans. Adicional a eso creamos una nueva ruta que era para leer los libros, en la cual recibió ahora dos parámetros, como habíamos observado aquí en web, recibe dos parámetros. Poníamos visualizar y creamos una pequeña vista en base a la de categorías. Una vez que creamos esa utilización de elementos, pues le agregamos lo que era una discusión o un foro a través de discus.com. Entonces entramos a discus.com y también a carbonnesbot.com para visualizar las dos opciones que hicimos el día de hoy. La siguiente lección pues pondremos ahora algo ya más, como ya tenemos ya casi completo este foro. Nos faltaría en las siguientes lecciones poner un elemento de algo ya conocido como el View Composer, es decir, poner esta parte global. Porque ¿qué pasa si el usuario necesita dar clic en una categoría, no tenga que irse al inicio? Entonces vamos a poner aquí el listado de las categorías y después vamos a estar poniendo lo que es los mensajes. ¿Qué pasa si un usuario le gusta una categoría en específico? Se pueda suscribir a ella. Y cuando una persona publique un libro en esa categoría, le llega un correo electrónico de manera automática. Ya eso vamos a estar cubriendo en las siguientes lecciones. Eso sería todo por hoy. Un saludo.